vamos a analizar toda esa decisión de la Reserva Federal y qué viene para el futuro de la mano de nuestra querida compañera María Lorca Susino. ¿Cómo estás, María? Qué bueno tenerte de vuelta y sobre todo para hablar de este tema tan importante, tan interesante y para que nos expliques todo detalladamente como tú lo sueles hacer, con palabras coloquiales para que todos lo entendamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues mira, mejor recuperándome del common cold que casi me mata, pero bueno, ya estoy, ya estoy aquí de vuelta. Estás recuperándote como los mercados, Pues que has sí, estado... total. Ayer vi el bajo. Sorprendente también fue para usted, doctora, esta caída tan fuerte que tuvimos, o ya estaba esperando algo parecido. Mira, yo te voy a decir, te voy a poner las cosas en perspectiva, ¿no? Mira, primero, hoy acabamos de levantar a las 8:30, salió el dato del Producto Interior Bruto, que ha crecido un 3,1 en el trimestre anterior, es decir, una economía muy robusta, ¿no? Después ha salido ayer también el dato de lo que son las ventas al minorista extremadamente robustas. Entonces, con una economía tan fuerte, que venga el señor Powell y me baje los intereses, pues yo la verdad es que, si soy sincera, es que yo no lo entiendo. ¿Cómo tú puedes bajar intereses con una economía tan robusta? Y sobre todo añadiendo como coletilla, que ya esto para mí fue lo más significativo, que él no considera que la inflación vaya a estar controlada hasta el 2000, pues no sé, 27. Pues si no va a estar controlada, ¿para qué me bajas, alma mía, los intereses en esta época? Manténlos como está y deja que, porque aparte es que todos los datos de inflación, los 3 datos de inflación que la Reserva Federal, que dice que es data driven, es decir, que ellos solamente ven la data, los 3 índices, que son los índices del precio al consumidor, los índices del precio al productor y lo que son los gastos del consumidor, que lo hemos visto reflejado en lo que es el reporte de las ventas minoristas, todos se les han disparado desde septiembre, que fue la primera vez que hizo el recorte. Entonces, la verdad es que para mí, como una humilde profesora de economía en la Universidad de Miami, me ha llamado mucho la atención. A ver, espera, María, porque entonces voy a volver un poquito al principio. O sea, tú siempre, o bueno, estamos hablando o casi estamos poniendo más el foco, ¿no?, en todo lo que Jerome Powell proyecta para el 2025, 2026, que ha dicho que va a haber 2 recortes, 50 puntos básicos cada año. O sea, todo el mundo está enfocado en eso, pero me hace gracia porque tú te enfocas en lo que pasó ayer, en ese recorte ya de 25 puntos básicos, que según tu punto de vista no debería de haberse dado. Porque, a ver, explícame, para que lo entendamos todos. Uno recorta las tasas para estimular la economía, pero es que la economía ya está sobreestimulada, ¿no? Es lo que entiendo un poco. O sea, el crecimiento está ahí, robusto, fuerte. Si recortamos tipos es para incentivar una economía que no necesita de incentivos. Lo entiendo así, explícamelo. Claro, es que vamos a ver, la tasa de interés que la ha recortado lo que se llama la política monetaria que está de manos de la Reserva Federal, ¿no? Hay dos tipos de política monetaria según el problema, ¿no?, entre comillas, económico que tengamos. Cuando nosotros tenemos una economía que se está frenando, una economía en la que no hay movimiento, una economía en la que el consumidor no consume y el 70% de todo lo que se mueve en la economía es el consumidor, gente como tú y yo que vamos al supermercado, que vamos a cenar o lo que sea, ¿no? Si la economía está parada porque no hay movimiento, entonces lo que tú tienes que hacer es recortar las tasas. Cuando tú recortas las tasas, haces el dinero más barato. ¿Cómo? Pues tú recortas las tasas, entonces si yo voy a pedir dinero prestado, pues va a ser menos el coste de pedir prestado. A la misma vez, por ejemplo, que yo tengo dinero ahorrado, lo que era un money market, que me estaba beneficiando de unas tasas altas, hija, y ayer en 5 minutos me han recortado inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya no, o sea, ¿para qué voy a ahorrar dinero? Porque no me estoy teniendo ninguna ventaja, entonces voy a consumir, ¿no? Entonces, tú bajas tasas, haces una política monetaria expansiva porque quieres expandir la economía, entonces lo que haces es reducir las tasas. Si tú tienes una economía fuerte con un crecimiento del 3,1, del 3% la vez anterior, y tú tienes básicamente la confianza del consumidor por las nubes, si tú tienes los retail sales, las ventas al minorista por las nubes, si las ventas de los coches, de los carros y los camiones han aumentado un 2,6%, o sea, recortar tasas en un momento de la economía en que la economía está fuerte, pues lo único es que tú vas a seguir viendo es una inflación, que es lo que hemos visto, la inflación repuntando desde septiembre, ¿no? Entonces, es como medio confuso, ¿no? A no ser que él tenga una información que no tenemos, como que vea que
el desempleo, pues sí, el desempleo se está parando y estamos teniendo un problema con el desempleo, ¿no? Que ya está llegando a unos niveles un poquito peligrosos, pero realmente la economía a día de hoy está fuerte. Ujú. Wow, sí, interesante realmente lo que está sucediendo y sorprendente porque como lo está diciendo la doctora, es algo que en ocasiones no puede uno entender cómo es que estamos bien y necesitamos estar mejor, o sea, imposible en ocasiones de entender eso. Pero hablando de inflación y las tasas de interés sobre lo que es propiamente la inflación, ¿se puede decir que esta batalla ya se está ganando o por lo que nos está diciendo es una batalla o un medicamento no necesario en este momento, ya que se justifica que se ha bajado en solo 3 meses 100 puntos básicos, el 1% en cuestión de la tasa de inflación también. Mira, lo que pasa con la tasa, vamos a ver, la Reserva Federal tiene un mandato dual, que es lo que se llama, ¿no? Ellos tienen con la política monetaria, y la política monetaria tiene una herramienta, ¿no? Que son estos Fed Fund Rates de los que hemos hablado. Con esa herramienta ellos tienen que intentar, digamos, comer chicle y caminar a la vez, ¿no? Entonces, ¿en dónde está el truco aquí? Bueno, pues está en que tienen que tener una política monetaria que ayude a tener el máximo nivel de empleo posible, ¿ok? A la misma vez que mantienes lo que son la inflación, es decir, la inflación medida como los precios de los productos que se encuentran en nuestra canasta básica. Se decidió, y podemos hablar de cómo y por qué, se decidió que la inflación adecuada, la inflación que no distorsiona el poder de compra de todos nosotros es un 2%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos un poquito lejos del 2% y está subiendo, es decir, el señor Jerome Powell bajó tasas en septiembre pensando que la inflación ya le iba para abajo porque venía bajando, pero en Ujú. el momento en que en septiembre él cortó las tasas de interés, las tres mediciones de inflación, que es el producto, los precios al consumidor, los precios al productor, acuérdate que es lo que le cuesta al productor producir algo, y lo que son los gastos de los consumidores, ¿no? El PCE que ellos lo usan, se le ha venido para arriba, ¿no? Entonces, esa pata de la política dual, pues no la tiene controlada como para justificar la rebaja que ha hecho ayer. Ahora, si nos miramos el desempleo, pues sí podemos decir que el desempleo está subiendo, sobre todo el desempleo en lo que son los trabajos a tiempo completo, o sea, full-time jobs, que eso ha aumentado. Mira, en el último año los full-time jobs solamente, y esto está publicado en la FRED, ¿no? Lo puedes mirar Employment Level, y ha subido en 750.000 puestos de trabajo que se han perdido, ¿no? Lo que son full-time jobs, ¿no? Entonces, claro, se justifica esta bajada por el empeoramiento del mercado laboral, pero no se justifica por una mejora de la inflación, todo lo contrario, porque le ha subido. Ujú. María, hemos siempre hablado, o por lo menos hace unos meses, el problema que tenía la Reserva Federal era la inflación, el quebradero de cabeza. Controla la inflación y ahora el problema era el empleo, ¿no? ¿Qué estaba pasando Claro. con el empleo? Y ahora, ¿dónde está el problema? ¿Radica en todo? ¿Y por qué estas proyecciones? O este dot plot, ¿no? Que eso te lo quería preguntar. ¿Son las proyecciones que la Reserva Federal o que los miembros de la Reserva Federal hacen de cómo puede ser el futuro de la economía? Entonces, estas proyecciones, este dot plot, este diagrama de puntos, es lo que ha cambiado radicalmente las decisiones de cara a 2025. Pero aquí, ¿qué papel juega también el empleo? Porque ahora, si antes solo teníamos un problema, es que ahora tenemos dos problemas. Claro, es que ahora tenemos los dos problemas, porque como te digo, la inflación nos ha subido y el empleo nos ha bajado y el desempleo nos ha subido. Porque acuérdate, si el empleo baja, pues el desempleo sube, ¿no? Pues son dos curvas que se mueven contrarias, ¿no? Entonces, en esta situación, pues es complicado, ¿no? A mí lo único y te quería hablar, lo único bueno, que es complicado del asunto es que gracias a Dios el Producto Interior Bruto ha salido bien, ha salido muy fuerte. Si nosotros hubiéramos tenido un Producto Interior Bruto cayendo, entonces estaríamos hablando de la peor enfermedad económica que hay para curar, que es la estagflación, que es cuando tú tienes un crecimiento económico que te está bajando, que te está creando desempleo y a la misma vez tú tienes una inflación, ¿no? Eso, debido a que tenemos una economía fuerte con el Producto Interior Bruto, pues no nos ha tocado, ¿no?
pero yo creo que la Reserva Federal está en una situación muy complicada. Hay otro tema también que me gustaría hablar, y es que esta bajada de puntos ayuda a un sector muy importante, y es el pago de la deuda del país. Es que el pago de la deuda del país está en $1 trillón al trimestre. Es casi más que el costo, y atención a lo que te voy a decir, que el costo de mantener todo lo que tiene que ver con los militares, ¿no? Con el Departamento de Defensa. Entonces, claro, el pago, el costo de la deuda estaba desorbitada. Entonces, esto va a dar un gran respiro a ese pago. Pero bueno, nos va a costar la inflación porque la vamos a ver subiendo en los próximos meses. Wow, Ujú. interesante. Esto es como la papa caliente, ¿verdad? Se pasa de una mano a otra y ya no se sabe por cuál preocuparse porque pues sí, en los dos afecta. Pero hablando del PIB, del PIB, en el tercer trimestre pues tuvo un descenso del 2.8%, pero el reporte pues realmente de las ventas al menor pues ha salido muy fuerte, el consumo está resiliente y con todo eso pues la Fed tiene aparentemente estas tasas bajas. ¿Cómo podemos explicar realmente esto? ¿Por qué una bajada de tasas de interés va a incentivar el consumo y el activar la inflación? ¿Cómo, cómo se puede compaginar todo esto? Mira, un poco lo que te he venido diciendo. Bueno, el Producto Interior Bruto, el reading que ha salido esta mañana, o sea, el 2.8 que tú has mencionado, fue como el primer reading, ¿no? La primera lectura que se dio, pero justamente hace poquito ha salido en 3,1, es decir, hay mucho crecimiento económico, ¿no? Lo bueno que va a tener esta bajada de interés es que va a incentivar, como te digo, el consumo por parte de los consumidores, de las familias, y también va a incentivar digamos, el pedir dinero prestado porque el costo se te va a bajar. Por ejemplo, si tú vas a pedir una línea de crédito sobre tu vivienda o si vas a pedir, no las hipotecas, no, pero un home equity line, o vas a pedir una línea de crédito personal a un banco, pues obviamente tú vas a ver que el costo que vas a tener ahora es mucho más inferior que el que teníamos hace 6 meses, ¿no? Entonces, eso hace que aumente, ¿no? Digamos, otra vez más la cantidad de dinero que va a haber en circulación, tanto por el lado de consumo como por el lado de los préstamos, ¿no? Y entonces eso va a incentivar aún más la economía, que está muy bien, pero tenemos que tener en cuenta que ese incentivo de la economía, como te he dicho, va a traernos inflación. ¿Y por qué la inflación es mala? Hombre, la inflación es mala porque la inflación es como un impuesto sobre las casas, es decir, yo voy a comprar una botella de agua que está en mi canasta básica y la inflación es como un impuesto, es decir, a mí me está costando más dinero. ¿Por qué? Porque el precio ha subido, es un impuesto indirecto, ¿no? De cuanto más dinero haya en circulación, si tú no aumentas la producción de bienes y servicios, pues los bienes y servicios que hay producidos van a aumentar de precio, oferta y demanda, ¿no? Entonces, eso es el problema. Y si encima reconoce que no estamos cerca del 2% de la tasa de inflación que él quiere, pues entonces estamos en una situación que es como medio complicada, ¿no? De poder entender. Claro, a ver, es que, María, la FED, ¿no? Piensa que para finales de 2025 la inflación estará en 2.5%, no alcanzando ese objetivo del 2%. Lo que tú decías, que la FED puede pensar que esto puede llegar en el 2027, ¿no? Este 2% anhelado. Pero bueno, luego te hago una pregunta ya, porque hablando de la inflación, o sea, creo que todos somos conscientes de que va a haber un repunte de la inflación, sobre todo una vez llegue Donald Trump, por lo que hemos hablado de las políticas fiscales que va a implementar, todo el tema de los aranceles. Sabemos que va a haber un repunte de la inflación que luego se irá estabilizando, ¿no? En esa política proteccionista también de la economía de Estados Unidos. Entonces, la pregunta que te hago es si la Fed se está, entre comillas, cubriendo un poquito las espaldas por todo lo que se viene. Y ahora después te preguntamos por la relación Trump-Jerome Powell, que también tiene tela, pero ¿se está cubriendo las espaldas la Reserva Federal? Mira, una de las cosas que vamos a ver, y es donde yo veo la esperanza para bajar esta inflación que es terrible, es que en cuanto cambiemos de administración, o la razón principal hay que explicar por la cual tenemos una inflación tan alta, es porque cuando tú te miras la canasta básica que incluye, solo tenemos 3 componentes. Uno de los componentes más importantes es el precio de la energía.
Es decir, en el momento que se pueda bajar el precio de la energía, que yo creo que lo vamos a bajar con la nueva administración, no hemos visto un precio de la energía por debajo de 3, por lo menos yo, no sé, a lo mejor alguien lo ha visto, yo no lo he visto por debajo de 3 en mucho tiempo. Entonces, en el momento que podamos bajar el precio de la energía, que eso influye, Anita, o sea, no os podéis imaginar, pero no solamente eso, que tú tienes que tener en cuenta que incluso este lápiz que tengo aquí en la mano, tan aburrido, azulito, es que esto viene producido por los derivados del crudo. Entonces, si el precio del crudo sigue alto, absolutamente todo va a seguir alto. Si tú consigues bajar el precio del crudo, el precio de la energía, del petróleo, automáticamente va a haber un efecto que se va a sentir en absolutamente todo que está en nuestra canasta básica, ¿no? Y la segunda cosa que para mí es importante y espero que ocurra, porque eso ha sido por lo cual el presidente Trump ha tenido la mayoría que ha tenido, es que hay que recortar gastos fiscales. Mira, hay un debate hoy que pasó ayer sobre el tema de las resoluciones continuas para seguir fondeando, ¿no?, este gobierno. Han creado este departamento DOGE, ¿no? Si no, que luego podríamos hablar de por qué quieren recortar 2 trillones. O sea, 2 trillones viene, Anita, el 2 trillones que quieren recortar es porque hay 2 trillones de diferencia entre el gasto del gobierno y los ingresos del gobierno, que eso podríamos hablar otro día, ¿no? Entonces, si tú consigues recortar esos 2 trillones, tu presupuesto está balanceado y por lo tanto no vas a pedir dinero prestado y tu deuda se te va a corregir, ¿no? Eso sería maravilloso. Si conseguimos hacer esto, vamos a conseguir también controlar la inflación, ¿no? Y nos va a importar muchísimo menos lo que diga el señor Jerome Powell, en cierta manera, ¿no? Entonces, esto es un poco también lo que te quería decir, ¿no? A modo de estos recortes de tasas y de la inflación y también qué puede el gobierno electo hacer para ayudar, porque la inflación no solamente recae no es un monopolio, controlar la inflación no es el monopolio de la Reserva Federal, no, es también parte el gobierno federal con sus gastos lo que afecta y con políticas energéticas, como hemos visto, lo que afecta muchísimo a la inflación. Wow, interesante. Y sí, es correcto, como usted lo está mencionando, muchas cosas dependen de los derivados, dependen del petróleo, depende de la energía. Y justamente hace un par de días estábamos comentando de que los precios es difícil que bajen porque el diésel que se utiliza en la mayoría de los autos para transportar o los camiones que transportan mercancía hacia los puertos o incluso el mismo tren, ¿verdad?, que utiliza diésel para moverse, está haciendo un precio muy alto. Ya tienen bastantes años en que ha superado el precio de la gasolina. Yo me recuerdo hace 10 o más años que el precio del diésel era más económico que de la gasolina. Entonces ahí es donde podemos darnos cuenta de esta situación que está sucediendo, el por qué es difícil bajar los precios, porque la canasta básica sigue siendo alta. Pero continuemos con esto, que realmente estamos aprendiendo bastante y nos estamos dando cuenta de todos los cambios que están surgiendo recientemente. Gracias, doctora, por acompañarnos, pero continuamos. Ahora que ya sabemos que la Reserva Federal y que Donald Trump, pues realmente han estado siempre en ese contrapunte. Ha sido crítico lo que ha dicho Trump acerca de las decisiones que Jerome Powell toma, especialmente que si baja los intereses, pues ha dicho que los baja muy lento, se tarda en hacerlo, y que si los sube, pues también tarda en hacerlo. Es un bastante crítico cercano de Powell, Donald Trump. ¿Y qué es lo que podemos ver? Los mercados y los inversionistas, ¿cómo se preparan o cómo les va a afectar esta situación momentánea a futuro? Hombre, yo creo que vamos a ver, a día de hoy los Estados Unidos, digamos, es el país, lo estamos viendo, ¿no? Donde si tú te miras toda la data que tiene que ver con expectativas, ¿no? Y aquí hemos hablado mucho de data que tiene que ver con la expectativa del consumidor, la expectativa del productor, la expectativa de los realtors, o sea, muchas expectativas. Todo eso está disparado, ¿ok? Las expectativas están por los aires porque todo el mundo está muy confiado en que va a haber un cambio significativo. ¿Qué es lo que está pasando? El presidente electo Trump siempre ha dicho que el señor Jerome Powell ha sido lento,
Pero también la lentitud, y es un poco la crítica, tenemos que ver por qué ha sido lento. Él fue lento en empezar a luchar contra la inflación. Él dejó la inflación que llegara a casi 6% para empezar a pensar en que tenía que subir las tasas de interés, y subió las tasas de interés 0,25. Y si tú te miras el calendario, pues esa subida y ese retraso en la subida tenía que ver mucho con las elecciones de medio término, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un tema político. Ahora, sin embargo, mientras que subió a 0,25, ha bajado a 0,50 la primera velocidad, ¿no? Entonces, bueno, es un poco complicado. Pero como yo te digo, los inversores no quieren ver una pelea entre el presidente Donald Trump en unos días y el presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell, ¿no? Eso no da una buena sensación a los inversores, ¿no? Pero sí, yo creo que tienen que llegar a un acuerdo. A mí lo que me da miedo, y te lo voy a contar, y esto es una opinión muy personal, ¿no? Debido a todo esto que te estoy hablando, de que la economía está fuerte, 3,1 de crecimiento, la inflación no está controlada, está subiendo, lleva 3 meses desde septiembre, está subiendo. A mí lo que me da miedo es que en 2-3 meses, una vez que hayamos cambiado la administración, como la inflación va a seguir subiendo, porque es que también tienes que tener en cuenta el timing, estamos en la época de más gasto, porque estamos en una época en que era Halloween, Thanksgiving, bueno, Navidad para mí, viajes, regalitos, comidas, el amigo invisible, el que no es invisible, ¿entiendes? Tenemos mucho gasto. Entonces, a mí lo que me da miedo es que la data de inflación que en enero va a salir sobre diciembre va a ser muy alta. Que las ventas minoristas que en enero va a salir sobre diciembre va a ser muy alto. Que el Producto Interior Bruto del cuarto trimestre, que cubre estos 3 meses de octubre, noviembre y diciembre, que va a salir, va a ser muy alto. Que cuando toda esta data llegue a mano del señor Powell, el señor Powell diga, hay que subir tasas de interés. A mí esto es lo que me da miedo. O sea, no recortar, ya subir las tasas. Es que, vamos a ver, si tú tienes una economía fuerte, si tú tienes la inflación subiéndote, si tú tienes el gasto del consumidor por las nubes, pues hombre, tú como Reserva Federal, y además vas a tener, tú como Reserva Federal, ante ese panorama, ¿tú qué estás viendo? Una economía fuerte, una economía expansiva, una economía creando inflación. ¿Qué vas a hacer? Políticas monetarias restrictivas que se basan en ¿qué? En subir las tasas de interés. Si eso lo hace la economía, se frena. Y sería una muy mala inauguración para el término presidencial del presidente Trump. Pero tengo dos preguntas. Perdona que te corte porque a mí me van surgiendo dudas que a lo mejor, por no tener mucho conocimiento de esto, pero a lo mejor la gente en su casa lo puede. Por una parte, siempre hemos hablado que, como tú explicabas, Jerome Powell es data dependent, ¿no? Y la Reserva Federal tiene los datos sobre la mesa y en base a los datos toma decisiones. También hemos visto que Jerome Powell, cuando dice una cosa, de ahí no se sale, ¿no? Eso también lo hemos visto. También vemos que no hay un consenso dentro de la Reserva Federal porque, según lo que conocimos ayer, no había unanimidad de la decisión, ¿no? Que esto también nos da un poco de información de lo que pasa dentro del núcleo de la Reserva Federal. Entonces, si ha dicho yo 50 puntos básicos en 2025, 50 básicos en 2026, o sea, de ahí lo podemos sacar. Y otra cosa que te quería preguntar, si bajar los tipos significa incrementar o alimentar la economía, lo otro es frenarla por completo, ¿no? Subir los tipos. Claro, es que exactamente, vamos a ver, él primero, esta bajada no tenía mucho sentido y lo hemos visto y los mercados pues lo han sentido. Y déjame decirte, y yo creo que Alejandro está de acuerdo, no hay nada mejor para el mercado que una bajada de tipos, porque eso significa que la gente va a quitar el dinero que tienes aparcado, como yo, en una cuenta de Money Market, ganándome un 5,25 que me he estado ganando un tiempo, y ya ahora pues tengo que revisarlo, me habrá bajado un 3. Oye, pues para un 3 me meto en el mercado. Es decir, nosotros sabemos que cuando bajan las tasas, el flujo de dinero que está aparcado en los bancos, que entra al mercado a todos los niveles de bolsa, es tremendo, ¿no? Esto es por un lado, o sea que para el mercado esto fue ayer una cosa muy buena, pero también el mercado entiende, se quedó un poco así como
ok, sí has bajado, pero con una economía tan fuerte, no, o sea, es una bajada que me la tienes que explicar muy bien, ¿me entiendes? Y ya sabemos que dentro de la Reserva Federal pues no había mucho consenso, porque había mucha gente que decía, oye, vamos a quedarnos quietos porque la inflación nos ha subido en los últimos 3 meses, tenemos un crecimiento fuerte, vamos a parar, vamos a dejar que estos 75 puntos básicos sean asimilados por el mercado, que sería una visión conservadora. Y oye, ya en enero, pues recortamos, ¿me entiendes? Entonces, o sea, eso es una opinión muy personal, ¿no? Pero en vista de todo lo que estamos viendo y en vista de que todo esto te va a decir en el mes de enero de que la economía está muy fuerte, hombre, pues es que o sea, y una inflación muy lejos del 2% y subiéndote, no, es que no, yo por eso, o sea, lo que te estoy diciendo es una visión muy personal, que probablemente estaré totalmente errónea, ¿no? Pero si tú eres data dependent y tú ves todo subiéndote, la lógica es que si tienes la inflación subiendo, una economía fuerte, uno retail sell fuerte, ¿cómo vas a seguir bajando tasas? Y eso que yo soy de las que opina que el mercado de bienes raíces está ahogado debido a todo este lío que tenemos con las tasas, aunque el mortgage rate va por otro lado, pero en cierta manera hay una relación. Efectivamente, doctora, totalmente de acuerdo. Y sí, he tenido pláticas con algunas personas y les he dicho lo mismo. Es que los Estados Unidos tienen una economía fuerte. La verdad, no estamos pasando tiempos difíciles. La mayor parte de los tiempos difíciles que cada una persona vive es por no tener una disciplina en cómo administrar su dinero, cómo hacer mejor beneficio usando el dinero de la mejor forma. Pero bien, ya nos está avanzando el tiempo y no quiero dejar pasar esta pregunta para usted, ya que estamos viendo el mercado pues recuperándose después de la caída de ayer y a usted la hemos visto muy feliz en las últimas reuniones que hemos tenido. Nos sorprendió bastante saber que tiene unos bitcoins, pero le pregunto en este momento, porque el bitcoin está retrocediendo, ¿a usted no le afecta esta caída que tiene el bitcoin ya casi del 8%? Porque en este momento el Bitcoin está en $99,815. Sé que usted lo compró muy bajo. Mira, es que el problema del Bitcoin, vamos a ver una cosa, cuando el Bitcoin nació como vamos a ver, las monedas tienen 3 funciones. Una de las funciones de las monedas, o sea, del dinero, perdóname, es ser un método de cambio, medium of exchange, ¿no? El Bitcoin nació como un medium of exchange, lo que pasa es que el Bitcoin ya se ha convertido en otra, ha llegado a otro nivel, se ha convertido en algo para atesorar valor, ¿no? Lo que se llama store of value, ¿no? Lo que estamos viendo es que cuando el dólar sufre, como estamos viendo, oye, la inflación, ¿qué significa? La inflación significa que el valor del dólar a mí me está comprando menos, es decir, que el valor del dólar se me está viniendo abajo. Tradicionalmente, y tú, Alejandro, lo tienes que saber perfectamente, y la gente que es experto en inversiones, cuando el dólar se iba para abajo, el valor del dólar no estaba fuerte, la gente compraba oro. A día de hoy, el oro y el Bitcoin están compitiendo en ese estado de store of value, ¿no? De algo que te sirve para mantener el valor, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, lo que yo estoy viendo, o yo lo estoy utilizando, mucha gente, es que para el medium of exchange, tú tienes el dólar, que esperemos que continúe, y eso es otra cosa, ¿no? El dólar ha estado muy en peligro como moneda de reserva internacional. Si se acaba con el dólar como moneda de reserva internacional, se acaba aquí el invento, o sea, la bolsa americana, o sea, nuestro nivel de vida, olvídate, ¿no? Porque lo podemos ver, quien estudia historia política sabe que pasó exactamente igual con la libra esterlina y la paz británica y el imperio británico, ¿no? En el momento que la hegemonía del British Pound, ¿no? de la libra esterlina se acabó todo, ¿no? El poderío del imperio, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es eso, ¿no? Que el dólar americano está quedándose solamente para transacciones como medio de cambio, pero el Bitcoin está a día de hoy siendo digamos, el competidor, en mi opinión, tal y como lo veo, como el dólar, ¿no? Perdona, como el oro, ¿no? Y entonces, bueno, pues la gente que no confía en el sistema tradicional, pues tiene estas dos alternativas hoy, ¿no? Digamos, para aguantar
para mantener su dinero, ¿no? Que está bajando, bueno, pues está bajando hoy y bajará mañana y subirá el día siguiente. Es una curva con mucho ruido y con mucho movimiento, pero cada vez yo veo que de momento se está afianzando como una gran competidora contra el oro. Ujú. María, un poquito para lo que se viene para 2025, corrígeme si me equivoco, lo mismo sí, son 8 reuniones las que tiene la Reserva Federal a lo largo de un año, ¿no? Completo. ¿Cuándo sería la próxima reunión? Ya con esos datos que tú has mencionado sobre la mesa, ojo a esos datos, ¿no? Que puedan venir con un repunte de la inflación importante, sobre todo después de pasar estas fechas, ¿no? De altos gastos, de que los consumidores pues, consumen más de lo habitual. Y sobre todo, pues ojo a lo que pueda pasar, ¿no? Que la FED pueda cambiar estas 2 decisiones que ahora mismo tiene en la cabeza, ¿no? De ejecutar solo 2 rebajas de tipos en 2025. ¿Qué es lo próximo que viene para así tenerlo en la cabeza, en un mapa? Próximas reuniones y datos a tener en cuenta y cosas que puedan pasar. Hombre, pues las reuniones vendrán en enero y sobre todo tener en cuenta, como te he dicho, ¿no? La evolución de la inflación y la evolución principalmente la evolución de la inflación, si sube o baja, y la evolución del empleo, si sube y baja, y digamos como fondo de pantalla, en cierta manera, la evolución del Producto Interior Bruto, obviamente, y sobre todo también la venta de los minoristas, ¿no? Que es lo que realmente te da el pulso del poder, de la fuerza económica, porque las ventas minoristas representan lo que compramos los consumidores y eso es el 70% del Producto Interior Bruto, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los datos que hay que mirar a día de hoy, ¿no? Que para mí son más significativos y son los que yo estoy siguiendo. Ale, no sé si quieres añadir algo o alguna pregunta sobre mercados para los inversionistas, una pregunta más dirigida. Bueno, no, todo por el momento. Agradecerle a la doctora, la verdad, impresionante siempre su compartimiento, el conocimiento que ella tiene, que nos trae aquí. Y pues realmente la estuvimos extrañando la semana anterior que no pudo estar acá, pero gracias por estar nuevamente acá y saber que está ya muy bien de salud. Bueno, muchísimas gracias y nos veo a todos. Feliz Navidad y nos conectamos la semana que viene. Perfecto, bueno, pues después de la comilona de Nochebuena, para todos aquellos que la celebren y la Navidad, aquí estaremos de resaca, hablando de los mercados y de la economía. Gracias, María, como siempre, un placer. Gracias, muchísimas gracias. Saludos, hasta luego.